Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Les informo que a partir de hoy también nos pueden escuchar a través de www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx, la estación virtual del Instituto Mexicano de la Radio. Y es un gran gusto saludar, como cada 8 días, al conductor de este espacio, Pablo Serrano Álvarez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Sandra, amigas y amigos radioescuchas, pues muy contento porque a partir de hoy transmitimos por Radio México Internacional. Va a pasar el programa diferido a partir de las 7 de la noche, o sea 19 horas, por un acomodo de horarios y eso, pero nos van a poder escuchar en todo el mundo. Gracias. Carlos Monsiváis, el cronista de cronistas de lo mexicano, el periodista que durante décadas demostró que sí se puede estar con las causas sociales, el escritor esencial a la hora de desentrañar el alma de México, que sin él se volvía intraducible. Monsiváis, el historiador, es el tema de nuestro programa hoy, y para conversar con nosotros, con nosotras acerca de esta faceta como historiador, se encuentra aquí en Radio Ciudadana el investigador Víctor Díaz Arciniega. Nuestro invitado es doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un distinguido catedrático de Literatura Mexicana y de Historia de México en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran Querella por la Cultura Revolucionaria, Alejandro Gómez Arias, Memoria Personal de un País, Historia de la Casa, Mariana Ozuela, Retrato de Viva Voz, con Adriana López Telles, Nada que rompa la continuidad, y en prensa, Las dos historias. Faltan muchas menciones curriculares de nuestro invitado, un especialista sin duda en literatura y en historia de México. Hacemos una pausa antes de comenzar para invitarle a que se comunique y a que nos exprese sus comentarios, sus preguntas, sus dudas a través de los teléfonos que usted ya conoce aquí en Radio Ciudadana. 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo que es 01800-670-1680. También recuerde que puede enviarnos un tweet, @rciudadana660 es como nos encuentra en esta red social, o un mensaje de texto desde su celular. Inícielo con la palabra ciudadana. Deje un espacio entre esta palabra y su mensaje y mándelo al 30003. También recuerde que esta tarde tenemos un libro muy especial, La cultura mexicana del siglo XX de Carlos Monsiváis, editado por el Colegio de México. Son 5 ejemplares los que tenemos para nuestro público. Así que llámenos, comparta sus ideas y llévese un libro para acompañar sus tardes, sus mañanas con una lectura de Carlos Monsiváis. Gracias, Sandra. Pues estoy recontento y quiero agradecer antes de comenzar a Ana Cecilia Terrazas, a Maricruz Zamora, a José Manuel Villalpando, a Oscar Eduardo Martínez, que nos graba por allá afuera, a Elsa Aguilar, mi coconductora, porque pues estamos de estreno en Radio México Internacional. Víctor Díaz Arciniega, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y ojalá que nos dé suerte Carlos Monsiváis, porque adelantándonos al aniversario de su fallecimiento, que es el 19 de junio, pues vamos a hablar de su faceta como historiador, de lo cual pues nos vas a platicar extensamente, Víctor. Bueno, voy a tratar de platicar por lo menos, ya lo de extensamente no va a ser posible porque tenemos un horario muy restringido.
Y por supuesto va a ser el tema, el libro que se obsequiará el día de hoy, que es La cultura mexicana en el siglo XX, que es un libro que dejó Monsiváis al final de su vida, prácticamente inconcluso, pero que afortunadamente hubo la posibilidad de concluirlo de una manera feliz, gracias a los trabajos de Eugenia Huerta, quien estuvo junto a Carlos Monsiváis no solo para la elaboración de este libro, sino a lo largo de muchos años. Es una gran editora en nuestro país, y que ella estuvo al final con Carlos revisando los materiales, corrigiendo, supervisando, ampliando detalles, y sobre todo una parte que es muy importante, el creador había anunciado la elaboración de una historia de la cultura mexicana, pero los hechos reales son muy significativos, porque nunca escribió ese libro, pero se anunció y él mismo casi lo fue presentando en público sin existir. Lo que existieran eran notas sueltas. Pero como ya se sabía que existía ese libro, un libro irreal, Cosío Villares le dijo: por favor, háganos ese capítulo de la Historia General de México para integrarlo al volumen, porque es una de las omisiones que tenemos en ellos. Y así es como Monsiváis ya armó eso que originalmente eran notas sobre la cultura mexicana, y llegaba hasta el año 60 más o menos. Estamos hablando del 77 cuando se publica esta primera versión. Y Javier García Diego, que quería rehacer la Historia General de México hace unos 2 y medio, 3 años, le pidió a Carlos que actualizara ese largo capítulo, y la actualización fue tan jugosa, tan importante, desplegó tantas cosas nuevas, que Javier dijo: es imposible, este es un libro independiente, no puede ser el capítulo de una historia general. Y eso que llega hasta finales de los 80, ¿no? Esta fue la condición de Monsiváis: yo lo actualizo, pero hasta los 80. El criterio, por qué la fecha, lo ignoro, pero no hace daño, porque vamos a encontrarnos ya una serie de pautas de conducta de análisis cultural lo suficientemente sólidas, expuestas por Carlos Monsiváis, que al que quiera seguir adelante, e inclusive tomando en cuenta los trabajos que el propio Monsiváis fue publicando entre los años de 1978 al año hasta nuestros días prácticamente, ya podríamos de alguna manera integrar ese periodo que él no quiso hacer voluntariamente. ¿Quién era Carlos Monsiváis, Víctor? Ay, Dios, esa es una pregunta muy complicada, porque, bueno, yo quisiera muy escolarmente remontarme a un episodio que puede ser sumamente significativo dentro de la vida de un individuo, no un individuo cualquiera, sino un individuo que es, por un lado, muy joven. Quiero remontarme al año de 1954, cuando Monsiváis no tendría ni siquiera 20 años. Recordemos que nació en el año del 38, y que en 1954 participó en una muy importante manifestación encabezada por el expresidente Lázaro Cárdenas, en defensa, o en apoyo, mejor dicho, de el derrocado presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, porque fue exactamente la Guerra Fría que hizo que, con un pretexto absolutamente artificial, Estados Unidos hizo toda la campaña para derrocar a Jacobo Arbenz, hombre que seguía de alguna manera los lineamientos, o más o menos las pautas de conducta política, de Lázaro Cárdenas. En esa manifestación, acompañando a ese grupo de jóvenes intelectuales, o formando parte de ese pequeño grupo, se encontraba Carlos Monsiváis. Y en una crónica que hizo muchos años después, Monsiváis refiere ese episodio como un episodio iniciático, no solo de él, sino de muchos otros jóvenes, más o menos de la misma edad, que también participaron ahí en apoyo. Esto es una situación emblemática y casi paradigmática en cómo ciertos jóvenes con inquietudes, con sensibilidad, con visión de mundo, con educación y sobre todo con ganas de participar en la vida social, todo este tipo de actos donde se van a manifestar en favor de
una actividad útil para la sociedad, va a ser significativa. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a encontrarnos a Carlos Monsiváis, hombro con hombro, junto a, por ejemplo, Víctor Flores Olea. ¿Sí? Y podríamos listar a media docena de gentes de la misma edad aproximadamente que participaron ahí y que, debo decirlo, el gobierno mexicano entonces a todos esos los calificaron de comunistas. De comunistas y revoltosos, ¿no? Sobre todo comunistas, que era el San Benito para descalificar a todos aquellos que no eran partidarios del régimen de gobierno del PRI. Claro. Además porque tenían una visión crítica de la vida, claro, de las circunstancias, del gobierno, sí, y de la sociedad, ¿no? Sí, y esa situación es la que va a hacer que un grupo de individuos se vayan identificando paulatinamente en distintas actividades que muy pronto Monsiváis lo vamos a tener ya colaborando en el periódico, bueno, mejor dicho, en el suplemento cultural que tenía don Fernando Benítez dentro de la revista Siempre, el México en la cultura. Así es. Y que Monsiváis, muy jovencito, como José Emilio Pacheco, eran parte del equipo de colaboradores de la redacción, como también lo fueron de la revista Estaciones, que hacía este poeta Elías Nandino, de Jalisco, y que ellos eran, José Emilio y Monsiváis, eran miembros del consejo de redacción. Claro. Allí es donde empezamos a encontrarnos a esos jóvenes, que tendrían 18 o 20 años, ya haciendo un trabajo de lectura, de redacciones, de reseñas y de muy poco tiempo después de colaborar como editores en empresas editoriales. Así es. Bueno, porque además eran unos jóvenes súper inquietos que leían como locos, ¿no? Precisamente para armar el suplemento, ¿no? Sí, por supuesto. Y que empezaron a tener una participación muy activa en el mundo cultural o intelectual, digamos. Sí, ya por supuesto, el término intelectual ya es correcto para esa época, porque ya hay toda una paulatina profesionalización de quienes se van a dedicar a este tipo de actividades y pueden, con ciertas limitaciones en aquellos años, vivir dignamente con los ingresos que les dejan las colaboraciones en las revistas, eventualmente en Radio Universidad, que es la única estación, recordemos y subrayemos, en donde ya hay una actividad cultural y que Monsiváis en los años 60 va a tener un lugar protagónico. Claro, además polifacético, porque además de que era editor, lector asiduo, crítico, hasta le entró al cine, ¿verdad? Al cine, colaboró en algunas películas, inclusive como actor, de relleno, por supuesto. Ajá. Era toda una generación. Es que los 60s eran, fue una década de movimiento. Y de ser como plurales, ¿no? Sí, desde más o menos 1955 empieza toda una efervescencia de participación en la vida cultural. Recordemos que la Dirección de Difusión Cultural, que encabezaba entonces Jaime García Terrés, le dio enorme cancha a los jóvenes en, por ejemplo, la Casa de la Cultura de la Casa del Lago, que ahí se hacía una serie de actividades muy inquietantes, muy sugerentes. Estaba el Teatro Voz Viva de México con Juan José Arriola. En fin, empezaba a hacerse el Teatro del Caracol, por supuesto. Todo esto participaba de gente que necesitaba estar haciendo cosas para la transformación de la cultura mexicana. Así es. Sí, y aquí vamos a subrayar una característica: la creación de públicos. Así es. Vamos a una pequeña pausa, Sandra. Así es, le recordamos al público que usted está escuchando México y sus historiadores, hoy bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez. Le invito a que se comunique al 5604-8229, 5604-7926 o bien 01800-670-1680 si es que nos sigue en cualquiera de los estados de la República Mexicana. Hoy tenemos la lectura, el libro La cultura mexicana del siglo XX de Carlos Monsiváis, editado por el Colegio de México. Tenemos 5 ejemplares de el último libro del fallecido escritor mexicano. Y si es a través de Radio México Internacional, pues mándenos un mailcito para saber qué les parece este programa, que por cierto debo decir, ya tenemos 8 años en el aire, semana a semana, viene un historiador a hablarnos de sus temas, de sus periodos históricos, de sus obras,
y bueno, nos ha dado esto una posición bien ganada en el radio, para que los historiadores den a conocer su trabajo. Así es que habrá sorpresas también para Radio México Internacional con historiadores que han trabajado sobre otros países. radiociudadana@imer.com.mx es a donde usted puede llegar o hacer llegar sus correos electrónicos. Y en Facebook estamos, me pueden buscar como Pablo Serrano Álvarez, o pueden buscarnos con Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El IMER también ya tiene Facebook, así que también denle clic a me gusta para que se enteren de todas las novedades de las 18 emisoras de este Instituto Mexicano de la Radio. Así es que queremos comunicarnos con ustedes. Víctor, este Monsiváis de los 60s, tan inquieto, tan inteligente, tan crítico, le interesa también la historia de México. Sí. ¿Y cuáles son esos trabajos que le distinguen? Mira, difícilmente yo calificaría en el sentido riguroso y peor aún académico el término de historiador a Carlos Monsiváis. Es un hombre que evidentemente conoce la historia de México desde la época prehispánica hasta el presente más inmediato, porque era un hombre que estaba activamente participando en el quehacer de la vida cultural y eventualmente política de nuestro país. No tuvo cargos como funcionario ni como directivo más allá de actividades periodísticas. Ni siquiera formación académica como historiador. Ni siquiera como titulado de una universidad, claro, porque él es pasante, inclusive creo que no terminó del todo una carrera, la de Derecho, ni la de Literatura, pero eso no significa que el hombre no haya tenido méritos como para haber recibido, por ejemplo, un doctorado honoris causa, por lo menos. Pero volviendo al tema de la historia, era un lector de historia. En sí mismo su trabajo era una manera de estar haciendo una historia del presente, lo cual va en contra de cualquier parámetro académico, porque él, como cronista, estaba registrando el día por día, inclusive el hora por hora en ciertos episodios, por ejemplo el terremoto de 1985, y que con una sensibilidad y una dimensión, sensibilidad del instante y de dimensión histórica, iba registrando en sus crónicas, ¿sí? Entonces, desde el primer libro de crónicas que escribió, o más bien que se publicó de él, que se llama... ahí mi memoria no siempre me ayuda. Días de guardar, hacia 1970-71, ahí ya vemos cómo va recogiendo esa serie de episodios en donde él, en cuanto testigo, va percibiendo desde las cosas que aparentemente podrían haber sido muy banales, hasta las cosas de carácter político o sobre todo social, en donde él, con muy buen ojo, va registrando cómo es el proceso de participación de la ciudadanía. Y uso el término de ciudadanía con cierto temor, porque en los años 60, sobre todo en la segunda mitad de los años 60, ese concepto no está muy bien acreditado todavía. Somos pueblo, así nos tratamos, somos gente, es un anonimato. El término de ciudadanía es cuando empieza a ser participativa, ¿sí? A tener presencia pública y exigir un respeto a los derechos. Y va a ser hasta la segunda mitad de los 60, donde este fenómeno social, sobre todo en las zonas urbanas, es donde toma cuerpo. Y Monsiváis va siendo el testigo que registra este tipo de procesos. Por supuesto, el episodio de 1968, desde que empieza en julio hasta que termina lamentablemente en Tlatelolco el 2 de octubre, Monsiváis fue registrando en 3 o 4 de las crónicas de Días de Guardar cómo fue ocurriendo eso. Pero también registra la inauguración del Estadio Azteca, también registra los Juegos Olímpicos, también registra la Olimpiada Cultural de nuestro país y también, sobre todo, va registrando cómo nuestra sociedad empieza a tomar la calle de una manera muy natural para hacerse presente y poco a poco apoderarse de su lugar como ciudadanos. ¿Ser cronista es ser historiador en estas épocas?
Sin o duda. digamos que registrador, aunque la palabra es horrenda. No. Yo creo que la tradición mexicana del cronista, que data de finales del siglo XIX, finales es 1880 y tantos, el gran cronista Manuel Gutiérrez Nájera, Micros, el otro, sin duda alguna están marcando una pauta de conducta en cuanto a la educación de la sensibilidad para poder percibir nuestro presente dentro de una dimensión histórica. Así es. Entonces, Monsiváis es probablemente la parte más alta de la tradición que viene del siglo XIX y que a finales o ya a inicios del siglo XXI va a poner una pauta de conducta en cuanto al compromiso con las causas de la sociedad más desprotegida de nuestro país. ¿Qué otros libros fundamentales de Monsiváis sobre crónica se fueron publicando después? Mira, los principales, porque bueno, publicó muchísimo. Te debería decir que Amor Perdido es uno de los libros, es del 76, es sin duda uno de los libros más exitosos del... pero a mí en lo personal, yo te diría que preferiría Los Rituales del Caos, crónicas de una sociedad que se organiza, por la tesitura del carácter social con que percibe la transformación paulatina de nuestra sociedad dentro de nuestra vida urbana, porque siempre ve la vida urbana. No recuerdo una crónica de él que esté metido en zonas de agrarias, en zonas suburbanas. Suburbanas sí, porque así va a Tlanepantla a ver cómo estaban las tocadas de rock, a Nezahualcóyotl. En cambio, Amor Perdido ¿es más de cultura popular? Es de cultura popular. No hay que verla con desdén, al contrario, y en este punto yo quisiera subrayar la importancia de Carlos Monsiváis, porque a diferencia de todos los historiadores, de todos los sociólogos, todas esas cosas que se dijeron en los años 50 y sobre todo en los 60 a partir de los más media, que la cultura de masas, la alta cultura, la cultura popular, y empezaron a hacerse una serie de clasificaciones, a Carlos Monsiváis no le entró ningún resquemor en fijarse en esa cultura de masas sin tanta pompa ni circunstancia, sino viéndola como lo que es un producto de consumo, una cosa hecha para el espectáculo, para el entretenimiento, y que él empieza a observar a partir de su enorme conocimiento del cine de los años 30 y 40 mexicanos, empieza a observar cómo la cultura de masas de la televisión y antes del radio empieza a construir nuevos estereotipos para nuestra sociedad, y lo registra con un ojo crítico estupendo, y eso es lo que está consignado en Amor Perdido. Muy bien, vamos a una pausa, Sandra. Volvemos en breve después de esto, no se vayan. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Para proteger los derechos políticos de los ciudadanos y cuidar el voto de los mexiquenses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha creado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Durante el proceso electoral de gobernador, la Fiscalía estará cerca de ti para atender denuncias por posibles delitos que atenten contra tu libertad de elegir. Nadie puede obligarte a votar bajo amenazas o condicionar tu voto. Denuncia al 01800-702-8770.
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Órale, levántate, vamos a jugar fútbol. No, sigamos viendo la tele. Comemos unas fritangas de esas grasosas. Mejor frutas, con limoncito. Hola, ¿me regalas de tu fruta? Cuando estás sano te pasan cosas chidas. Sigue los 5 pasos, toma más agua, come más frutas y más verduras. Mídete, muévete más y convive con gente sana como tú. Para tratar la obesidad, acude a tu centro de salud o llama al 01800-267-2583. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Este programa es público, no cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Estado de México es una de las principales potencias económicas de nuestro país, pero la mitad de los mexiquenses no tienen un nivel adecuado de vida. En Ecatepec, 180,000 personas viven en extrema pobreza. Y en el Estado, más de 3 millones de mexiquenses no tienen para adquirir la canasta básica diaria y cubrir sus necesidades de salud y de educación. Nuestro gobierno implementará los programas sociales que anhela la gente y hará del Estado de México una potencia en la lucha contra la desigualdad. Radio Ciudadana, 660 AM. Ahora que ya sabes qué va a pasar el 3 de julio en el Estado de México, prepárate, porque cada pieza está lista. Las urnas, las boletas, los funcionarios de casilla, tus amigos, tu familia, tus vecinos. ¿Y tú? La pieza más importante. ¿Ya estás listo? El gran día está en tus manos. Haz lo importante. Elige tu color y píntalo como tú quieres. Vota, haz que suceda. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Juntos, hacemos lo importante. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso, esto es México y sus historiadores, hoy bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez. Estamos conversando con Víctor Díaz Arciniega sobre Carlos Monsiváis y su obra como historiador de la cultura en el siglo XX. Le invito a que consulte la página www.inerm.gov.mx para que lea los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. En esta ocasión encontrará Centenario de la llegada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México, de Carlos Betancourt Cid, y el encontronazo entre el presidente Lázaro Cárdenas y el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Este de nuestro conductor, Pablo Serrano Álvarez. Recuerde, www.inerm.gov.mx y también recuerde nuestras vías de comunicación. Los teléfonos 5604-7926, 5604-8229 o bien nuestra alada sin costo 01800-670-1680. Mándenos un tuit a @rciudadana660 o un mensaje de texto desde su celular. Inícielo con la palabra ciudadana. Deje un espacio entre esta palabra y su mensaje y mándelo al 30003. Continuamos con Pablo. Gracias, Sandra. Después de Días de Guardar, Amor Perdido, los rituales del caos. Bueno, vinieron otras crónicas, ¿no? Sí. ¿Como cuáles podríamos mencionar para que la gente conozca más de Monsiváis? Me agarras con la memoria un poco distraída. Yo quisiera, más que estar enumerando los títulos, hacer una observación a propósito de tu pregunta, porque en esta pausa me quedé pensando en eso, si es historiador. Hay un texto que se titula 1968-1978, esa compleja década de los años 70 en México, que se titula Notas sobre la cultura y sociedad en México, que sin duda alguna es probablemente el mejor texto donde está el Carlos Monsiváis, que tiene una formación de un historiador riguroso, protocolario, académico casi, que no emplea los recursos del cronista y que inclusive emplea categorías conceptuales para el análisis y para ver la vinculación entre los hechos culturales y las relaciones sociales, cómo se van gestando, desarrollando, y su vínculo con la política. Es probablemente uno de los textos menos conocidos, está reunido en una revista que se llamaba Cuadernos Políticos, que publicaba
La editorial Era. Y que allí está concentrado ese Carlos Monsiváis inteligente, intelectual, muy documentado. Sabiondo a morir. Sí, resulta hasta denso inclusive porque para cosa de sorpresa tiene muchas notas de pie de página, cosa que él jamás antes ni jamás después iba a usar. Claro. Él tenía una capacidad para ir integrando la información al texto con una memoria prodigiosísima. Y entonces, en respuesta tuya, sí hay ese Carlos Monsiváis historiador riguroso, ejemplar, y que abandonó, y qué bueno que lo hizo, ese tipo de trabajos porque son muy pesados, en tanto como lector como para elaborarlos, sobre pretexto de la demostración y la explicación científica. Preferimos al Carlos Monsiváis más espontáneo, más libre, más que toma al vuelo la frase elocuentemente significativa de lo que dice la gente y que la va contextualizando en cuanto a la dimensión de que eso tiene un valor cultural. Así es. ¿Sí? Y en los rituales del caos, tengo presente, por ejemplo, una crónica en donde va en la peregrinación de 12 de diciembre al Tepeyac, otra donde va a una tocada de rock and roll, de rock en Tlanepantla, a otra que va a un partido de fútbol, un final de Copa de 1970, sí, y que uno se sorprende cómo Carlos Monsiváis tenía esta capacidad, en tanto cronista, de percibir los distintos estratos sociales, motivos por los que iban al uno o al otro de las manifestaciones, y que va percibiendo cómo nuestra sociedad es efervescentemente viva en sus diferentes prácticas culturales, creencias religiosas y propósitos a mediano y largo plazo. Claro. ¿Sí? Y va registrando desde las manifestaciones religiosas, que es una tradición profundamente tradicional, hasta unos jovenazos que se van a Tlanepantla y que están en el rock más pesado, y que Monsiváis tenía esa capacidad de registro. Claro. ¿Sí? Esta parte, ojalá la tuvieran los historiadores, en cuanto a una sensibilidad despierta, viva, y sobre todo con capacidad de registro auditivo y memoria para ir coleccionando toda serie de frasecitas que aparentemente son inocuas, pero al contextualizarlas le daba una dimensión a su texto y a la frase misma. Bueno, y la crónica que hacía por mi madre Bohemios. Ay, ese que es bueno, una que era una maravilla de columna, sí, ¿no? Donde reflejaba el acontecer cotidiano de pues la cultura popular. Pero no, yo ahí subrayaría no solo la cultura popular, porque recuerda que Octavio Paz, con muy mala fe, le dijo que usted se ceba en los basureros de la cultura. Y Carlos Monsiváis le dijo, lamentablemente, ese es nuestro país. Claro. Y entonces, la explicación de Monsiváis, en respuesta a esa crítica de Octavio Paz, fue en 1978 esa polémica feroz entre los dos. Feroz, sí. Monsiváis lo único que puso en evidencia es que desde la perspectiva de la cultura de élite que representaba Octavio Paz, Monsiváis estaba mostrando que la cultura de masas que representaban los diputados, los senadores, cualquier nivel de gobierno federal y estatal, los líderes de la iglesia, los representantes de universidades, todos, el que no cae, resbala. Y hacían declaraciones que iban entre las tonterías hasta las estupideces. Así es. Entonces Monsiváis, ya sea por texto escrito o texto de entrevistas, iba pepenando este tipo de dislates. Eso es un registro histórico que va de los 80s, los 90s, ¿estás de acuerdo? No, llegó hasta prácticamente hasta los años 2000. Exactamente. Entonces, ir registrando la lectura de la prensa cotidiana, ya sea periódicos de nivel nacional o revistitas locales de Torreón, por ejemplo, o de Mérida, iba pepenando este tipo de comentarios. Esto está hablando de un Monsiváis que tenía una capacidad de lectura realmente
Sí, alucinante. Además porque Monsiváis en los 80s y 90s estaba en todos sitios, en prólogos de libros de historia, en prólogos y presentaciones de libros de ensayos literarios. Estaba en el periódico, sobre todo en La Jornada. Estaba en los programas de televisión de Televisa, haciendo comentarios, crónicas, ¿no? Sí. Estaba en congresos internacionales y nacionales de historia, estaba en las facultades, en los institutos, en todos sitios, y bueno, todo esto además lo llevó a como un periodo de madurez, por ejemplo, el libro de la cultura de la clase media en América Latina, libro premiado en Editorial Anagrama, que bueno, es una aportación impresionante, y concluye con Apocalíptic, sí, ¿no? Claro. Que es una crónica contemporánea, pues de nuestra historia contemporánea. Sí, y desde el título ya tiene un rasgo de carácter pesimista. Así es. Porque es un juego de palabras entre lipstick y apocalipsis, en donde cómo estamos maquillando la destrucción que estamos haciendo, no solo de nosotros en nuestro hábitat, sino en nuestras dinámicas sociales, culturales. Hay una paulatina degradación, en donde si no fortalecemos el espíritu autocrítico para recuperar lo mejor de nosotros, pues nos va a llevar el traste. Claro. Pero recuperando lo que tú estás diciendo de esta, digamos, capacidad de omnipresencia, esto habla de una postura ideológica, si se puede decir así, por parte de Carlos Monsiváis, porque él huía a este tipo de esquematismos de pensamiento, una actitud de pensamiento muy laxa, con una capacidad de tolerancia frente a las manifestaciones culturales más auténticas, más naturales, y de intolerancia ante las simulaciones. Claro. Entonces, esta función del crítico que va depurando entre lo que es natural, espontáneo y que puede tener un rasgo de autenticidad, frente a los rasgos de simulación y que buscan propósitos, digamos, extraculturales, digamos, los mercantiles, los políticos, contra esos Monsiváis era implacable. Sí. Y su sentido del humor lo usaba como si fuera realmente un flagelo invisible y que se sentía. ¿Por qué? Porque la risa es lo más sano para el que hace la crítica y lo más doloroso para el que recibe la crítica. ¿Por qué? Porque pone en evidencia esto que es de suyo ridículo. Es que también, bueno, Carlos Monsiváis siempre era un referente en la historia de la cultura mexicana. Sí. No comparable ni con sociólogos, ni con politólogos, ni con historiadores, ni con literatos que abarcaban algún periodo de la historia de la cultura. Era un referente, por ejemplo, para la historia regional, para los grupos culturales, para los personajes de la historia mexicana en el siglo XX, en el siglo XIX. Sabía de prensa, sabía de las revistas culturales, en fin, tenía una cultura erudita impresionante, y todos los chicos que estaban haciendo sus tesis o que estaban en este medio académico de la historia, Monsiváis siempre fue un referente, y yo lo viví porque yo veía cómo se le acercaban a Carlos Monsiváis para pedir algún consejo para sus investigaciones o para sus análisis, ¿no es cierto? Sí, y esta es una de las características que hace que entre nuestros radioescuchas hayan hecho tantas preguntas, sí, cosa que agradecemos. Les agradecemos mucho. Porque realmente era un hombre muy querido. Y esa querencia que él generaba obedecía a su naturalidad. Monsiváis nunca manejó, nunca tuvo automóvil, siempre andaba en colectivos, ya en ciertas épocas y prisas en taxis, y tenía el gesto que para todos había una cortesía, la sonrisa, la respuesta, estaba dispuesto a escuchar dentro de las prisas que lo distinguían, porque estaba en todo, era omnipresente, y siempre tenía un pequeño momento para escuchar. Pero escuchaba a todos. Entonces, podía ser un magnífico interlocutor del señor obispo, como de el señor de la miscelánea de la esquina, porque para todos tenía una respuesta y de todos aprendía un algo. Y tú dices que tenía una dimensión de conocimientos históricos. Bueno, ya subrayaste la inaudita manera de leer, la
así como de elefante, la memoria. Recordemos que este libro de la cultura mexicana en el siglo XX que nos reúne ahora, todos los ejemplos que están ahí colocados, que son más de 500 probablemente, todos son de memoria. Entonces, Eugenia Huerta fue la que se puso a cotejar a ver si se había o no equivocado. Es Entonces, un libro impresionante. Es increíble. Porque va desde el Porfiriato. Sí, finales del hasta Porfiriato. inicios de los 90 en el siglo XX prácticamente. Hecho, sí. Y bueno, te habla de cine, de música, de pintura, de poesía, de novela, de rock, un poco de rock, la sí. prensa, sí. de los suplementos culturales, sí. de los grandes personajes, escritores, artistas, músicos del siglo XX mexicano. Sí. Y todo de memoria, amigas y amigos. Pero además tiene varios libros en donde el tema del siglo XIX lo domina a la perfección. Claro. ¿Sí? E inclusive tiene uno, lamentablemente mi memoria no me ayuda ahorita, que abarca parte de la colonia mexicana, o virreinato como ahora se le quiere decir, en donde ve cómo la evolución de ciertos mitos, de ciertas imágenes, ahora sí como decimos, de ciertos usos y costumbres tradicionales, tienen una evolución cuyo origen se puede ir rastreando del siglo XVI, siglo XVII, claro. Y que va viendo cómo hay un proceso de transformación a lo largo de los siglos. Así es. Entonces, esas imágenes van a llegar a tener vigencia, hasta parte de nuestro siglo XXI. Bueno, ¿y qué me dices el libro que publicó en el bicentenario de Benito Juárez sobre el Estado laico, ¿no? Y la Reforma? ¡Qué bueno! Te impresiona porque además desmenuza toda la cultura de la Reforma y la historia de la Reforma. Bueno, pero ya estás tocando una de las partes más sensibles y que son dos en particular las que no podemos pasar por alto dentro de la enorme importancia de Monsiváis, aparte de lo que ya referimos. Su participación crítica, porque nunca dejó de ser eso, un crítico, sobre las creencias religiosas. Sí, recordemos que él era un hombre de una fuerte creencia religiosa protestante, ¿sí? Fue educado dentro de un núcleo familiar en donde la tradición religiosa del protestantismo le dio un sentido de las creencias religiosas muy afinado y de lo cual, evidentemente, como lector de la Biblia, tenía perfectamente en orden lo que era una creencia religiosa, lo que era un acto de fe y cómo podíamos tener una vocación sin perder las creencias religiosas y tener las vocaciones de sentido político, sentido social, de participación y todo eso. Claro. ¿Sí? No se dejaba dominar por las creencias religiosas, al contrario, tenía una visión crítica. Y su recuperación, Víctor, de las cuestiones de género. Por ejemplo, la recuperación de la gran obra de Salvador Novo, por ejemplo, la introducción a la estatua de sal, que es maravilloso porque rescata del ostracismo histórico a los homosexuales en México y te da una historia de los homosexuales desde el siglo XIX hasta el momento que se publica la estatua de sal en los 90s. Impresionante. Sí, pero yo añadiría otra característica. Porque el problema del género, el problema de las diferencias sexuales, no solo es en función de los homosexuales, sino también de las mujeres y sus preferencias. Claro, en Debate Feminista publicó ese último libro donde reúnen esos artículos, crónicas sobre el feminismo y demás, realmente es conmovedor porque era un hombre que creía evidentemente en toda esta transformación impulsada por las feministas mexicanas a partir de los años 70 en la revista FEM, por ejemplo, y que con un enorme sentido crítico criticaba las militancias de visiones estrechas tanto de las lesbianas como de los homosexuales y todo ese tipo de cosas. Él creía mucho más en una propuesta crítica flexible y no intolerante. Por eso rehuye de las ideologías, porque rehuye de los moldes establecidos, cerrados y que finalmente vienen a ser intolerantes. Es de ahí la importancia, Víctor, de este último libro que nos legó sobre la cultura mexicana en el siglo XX.
Yo creo que es una aportación a mucho tiempo. Sí, muy importante. No superada por historiadores de la cultura, que creo que no existen todavía muchos en México. Que hagan una visión panorámica como la que nos ofrece Carlos Monsiváis, no hay. ¿Cuál es su hipótesis, si es que hay alguna hipótesis, sobre la cultura mexicana en el siglo XX? Mira, yo no sé si sea en el sentido estricto una hipótesis, pero lo que sí te puedo decir es que Carlos Monsiváis articula su reflexión sobre la cultura en México durante todo el siglo XX, vamos a hacerlo, ampliarlo a nuestro presente inmediato, en función de 3 elementos. El impulso cultural de las minorías. Ese es un lugar muy importante para él. El impulso cultural y educativo de las entidades gubernamentales que van a repercutir dentro de la sociedad naturalmente. Así es. Y el impulso de las industrias culturales y del entretenimiento. ¿Sí? Son los 3 grandes ejes sobre los cuales él está articulando su reflexión sobre la cultura. Entonces ve lo social, lo político y lo de las industrias del entretenimiento. Todo eso viene a crear y a conformar nuestra cultura. A esto hay que sumar, dentro de, por ejemplo, el impulso cultural y educativo, las instituciones escolares, por supuesto, desde las escuelas primarias o públicas, hasta las universidades. ¿Sí? Desde las instituciones dedicadas al fomento de la cultura, las bellas artes, hasta las instituciones que son para apoyar los talleres de creación, que también son de bellas artes, o las casas de la cultura en provincia. Entonces, esta flexibilidad nos va a ofrecer una visión muy importante en función de un punto que a Monsiváis le va a importar desde siempre. Cómo un hecho cultural va a repercutir en la sociedad, o cómo una sociedad va a generar una expresión naturalmente cultural y que paulatinamente se incorpora al cuerpo de la sociedad. Este ir y venir de lo social hacia lo institucional, o de lo institucional, cualquiera que sea el campo, hacia lo social, va a ser el punto de referencia más fundamental para la valoración de la cultura mexicana que nos presenta Carlos Monsiváis. Bueno, ¿y qué me dices de los actores culturales, que los desmenuza, bueno, de pe a pa? Por ahí algún crítico decía, no, pues es que presenta como fichas de mucha gente, se torna como denso el libro, ¿no? Pero es de ahí su aportación, porque liga a los actores fundamentales de la cultura con esto que tú estás diciendo de lo educativo, de lo artístico, etcétera, durante todo el siglo, prácticamente desde el Porfiriato hasta la actualidad. Sí, porque vamos a poner un ejemplo, el cine mexicano, como se ha denominado el cine de los años 40, el clásico, el de oro, etcétera. Que además le encantaba. Le encantaba, pero es ferozmente crítico, porque tiene sus preferencias, que en ese aspecto, todo el libro, no solo en cine, sino en pintura, en literatura, etcétera, viene a establecer un canon en cuanto a las obras más significativas desde su punto de vista bastante experto. Pero al mismo tiempo de que ve el conjunto, ¿sí? Las 3, 4, 5, una docena de películas del Indio Fernández, ve al individuo, lo que es María Félix. ¿Sí? Entonces, al ver el contexto de las películas y ver el individuo, nos permite la valoración de la actriz y cómo se construye un estereotipo de esta mujer, de esta imagen pública, que va a repercutir en los ámbitos sociales. Pero es que igual la hace con los personajes de la literatura. Todos. Con las novelas, con las poesías. Y van a los personajes y a los autores de ellas para mostrarnos el significado del momento, ¿no? No sé cuál sea tu opinión ahí, pero por ahí va la cosa. Y quiero terminar, porque el tiempo ya se nos acaba, con una característica. En 76-77, cuando se publica la primera versión de La cultura en México, Monsiváis no tenía la perspectiva histórica ni de conjunto para hacer la valoración de la obra de Octavio Paz. Entonces, en esa primera versión del libro que comentamos, el tratamiento que le da a Octavio Paz es un tratamiento meramente informativo. Así es. Entonces nos dice... No es lo único que hay en la cultura. No es lo único, este es su repertorio, su currículum vitae tiene estas y cuales. Pero igual trata a Salvador Novo y a otros, a muchos, Villaurrutia, etc. Pero en esta versión,
en la que estamos comentando, que es ya del 2010, hace una valoración de Octavio Paz realmente muy ponderada, en donde coloca a ese Octavio Paz de los años de 1940, ¿sí? Libertad bajo palabra, principalmente, y algunos otros de los libros importantes de aquel periodo de Octavio Paz, y va mostrando cómo la importancia de Octavio Paz en esos años va a constituirse, visto ya en perspectiva, en la propuesta de un gran proyecto cultural, de cultura de élite sin duda alguna, pero que va a articular una serie de elementos muy significativos para la transformación de la alta cultura de nuestro país, y que va a ser el eje digamos, de conducción que va a distinguir una parte, repito, una sola parte, de la cultura, la alta cultura, de la segunda mitad del siglo XX. Y esa valoración, que es impecable y extensa dentro del libro, solo lo pudo hacer debido a la distancia temporal para la valoración de una obra muy compleja que es la de Octavio Paz. Igual trata a Carlos Monsiváis, que fue su cuate, sí, o a Elena Poniatowska. Sí, así en uno en los 50 y en otro en los 60. Muy distinto. A Carlos Fuentes. A Carlos Fuentes, perdón, sí. Sí. Igual los trata, sí, ¿no? Y bueno, a nivel de conclusiones, ¿qué es la cultura en México a partir de esta lectura de Monsiváis? Nuestra cultura, nuestro presente cultural. Me quedaría con una impronta como herencia de Carlos Monsiváis. El sentido crítico. La importancia de no bajar la guardia ante los actos en donde participamos, ante los hechos que observamos de la realidad social, y que debemos ser lo suficientemente, 1, perspicaces, 2, informarnos, y 3, participativos. Claro. Esa es la enseñanza de Carlos Monsiváis para la historia de México, pero también para la historia de América Latina, podríamos decir. Por supuesto. Muchas gracias, Víctor Díaz Arciniega, por hablarnos de Carlos Monsiváis. Y también debemos de anunciar, Sandra, que aquí en Radio Imer se va a hacer un homenaje a Carlos Monsiváis. Así es, Pablo, cada quien su Monsi en el Museo del Estanquillo el próximo 19 de junio. En vivo lo van a transmitir, ¿no? Invitados e invitadas todas, ¿verdad, doctor? Que usted estará ahí. Sí, por supuesto. Sí. ¿A qué horas es? No saben la hora. Es prácticamente jornada de todo el día. De todo el día. Es, todo el día. A este eminente historiador, eminente escritor, eminente todo, Carlos Monsiváis, que se nos fue lamentablemente el año pasado. Y bueno, pues ahora todo el mundo hablará de Monsiváis al año de su fallecimiento, ¿verdad? Así es, pues nos vamos. Y quienes se llevaron el libro de Carlos Monsiváis son Cristina Sánchez, Heriberto Hernández, Rolando Díaz, Delfino Rojas y Fernando Román. Tienen que pasar a recogerlo en Francisco y Madero número 1, San Ángel. No olviden su credencial que los identifica con este nombre. Y pues nos vamos. En la conducción, por supuesto, Pablo Serrano Álvarez, en la operación técnica José Luis Centeno, en el enlace, coordinación y producción Salvador Castro. Hoy la asistencia corrió a cargo de Elsa Aguilar. Soy Sandra Vázquez y a nombre de todo el equipo me despido de usted. Muy buenas tardes. Hasta